Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy les voy a hablar del trabajo y las mujeres. El trabajo y las mujeres. Entonces, no se despeguen del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo, respiren y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Además, si se pierden este programa o cualquiera de los anteriores, lo pueden encontrar en un podcast en Spotify. Se llama Cómo Vivir en Plenitud. También se encuentra en un canal de YouTube. Cuando entren a YouTube solo escriben Cómo Vivir en Plenitud canal y les va a aparecer este capítulo y los anteriores. Hoy vamos a comenzar una serie de capítulos relacionados con las mujeres. Sí, con las mujeres, porque se acerca el Día Internacional de la Mujer y luego nos agarran las prisas y todos con las manos en la puerta. ¿Qué crees? Que ya llegó el Día Internacional de la Mujer y no dijimos nada. Y no alcanzamos a reconocer, a homenajear a esas mujeres, la vida de las mujeres, su trabajo, su valor, su capacidad, su inteligencia, su dedicación. Y digo, nuestra, porque les está hablando una mujer. Tengo una voz varonil hoy, pero soy mujer. ¿Qué creen? Los estoy sorprendiendo con esta voz tan sensual. Y fíjense que hoy vamos a abordar una de las profesiones más ocupadas por mujeres y que tiene un gran valor para la humanidad. Para la humanidad. Ya no digas tú que para la ciudad, el país, la colonia, la institución, para el mundo, para toda la humanidad. Me atrevo a decir que sin estas mujeres, ninguno estaríamos vivos. O quizás algunos sí, pero la mayoría no. De verdad, se los juro, se los firmo. Es real. ¿Por qué? Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos hubieran nacido quizás. ¿Quiénes son estas joyas? A ver, vayan pensando. Esta es algo complicado, ¿verdad? Los estoy haciendo pensar. ¿A quién creen ustedes? ¿Qué profesión es a la que me refiero? Sin ellas no existiríamos, ni hubiéramos nacido quizás. Las enfermeras. Hoy vamos a hablar de esta profesión y para este capítulo, invité a una enfermera que nos cuente cosas muy interesantes, cosas que puedan ayudarnos a entender más su profesión y la van a escuchar de viva voz a una enfermera con muchos años de experiencia y dedicada al 1000% a ejercer su profesión, aún después de la jubilación de enfermera. Nunca te jubilas, y me consta. Y bueno, ya fue suficiente preámbulo, ¿verdad? Permítanme presentarles con bombos y platillos y una gran alfombra roja a Leticia Almanza, quien me acompaña hoy, licenciada en enfermería, quien, como les dije, nos va a compartir experiencias y además
nos va a ilustrar para que entendamos más esta profesión, de dónde nace y de dónde viene tanta dedicación y tanto amor a la profesión. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Yo con un gusto de participar aquí en el programa y compartir pues un poco de mis experiencias y con todo el gusto y el amor del mundo aquí compartiendo con ustedes. Híjole, me siento súper emocionada porque, ¿qué creen? Les voy a tener que confesar algo y sí lo voy a tener que decir porque es a toda honra y con mucho orgullo. Aquí la licenciada es mi hermana, el orgullo de mi familia. Díganme si no, cada persona quisiera, y no es que ni quisiera, cada persona necesita, está obligada a tener a una enfermera cerca. Y cada familia, por lo menos en la familia extendida, a lo mejor no en la familia nuclear, debería tener una enfermera. Cada familia debería de tener una enfermera. Si no es una hermana, por alguna razón que no quiso, sí debería tener una prima, sobrina, tía, alguien de su familia, porque necesitamos siempre ese cuidado, y no solamente ese cuidado, esa orientación de hacerle bien, de lo que sí y de lo que no hay que hacer. ¿Y quién más sino una persona empática y aparte con conocimiento? Porque damos cada regada, pero cada regada. Me atrevo a decir que somos muy afortunados nosotros en mi familia, y somos un montón, y nada más tenemos una sola enfermera en la familia, una sola. Y la pobre nos da batalla a todos. Así es que yo los animo para que esta profesión de enfermeras, estas licenciadas en enfermería, de hoy en adelante, las valoren, si es que las tienen, y si no, motiven a sus hijas y a sus hijos a estudiar, porque son indispensables en toda la vida. Cuando nace un bebé, necesitamos a una enfermera. Cuando el niño pasa de una etapa a otra, necesitamos a una enfermera. Híjole, ya no digas cuando ya estamos en la tercera edad. Bueno, yo todavía estoy en las fuerzas básicas, pero voy que vuelo. Híjole, lo que más agradezco es que mi hermana esté más joven que yo para que me pueda cuidar. Y bueno, les decía, a ver, ayúdanos ilústranos con tu sabiduría, hermana. Se cree que la figura de la enfermera apareció durante la Edad Media y que las enfermeras eran en su mayoría mujeres sin mucha formación, o sea, profesional, mucha formación en conocimientos técnicos, etcétera, y que ayudaban a algunas a traer a los niños al mundo. Por eso yo decía, eran las parteras. Por eso yo decía que si no estuvieran ellas ahí, pues adiós, o sea, tu papá o tu abuelo iba a llegar al mundo, pero ¿qué crees? Que no había quien lo recibiera. Y esas parteras fueron las que le daban la bienvenida. A la primera que veían esas criaturas, era a la partera. Así es que, bienvenido a este mundo en las manos de las parteras. Y por otro lado también el cuidado de cuidadoras y cuidados de los enfermos. Pero estos cuidados muchas veces, cuando evolucionó, eran muy designados a las monjas, porque estaba muy relacionado con esta formación de empáticas, de solidaridad. ¿Es real eso? A ver, ayúdanos. Efectivamente, la profesión nace a partir de la Edad Media. Anteriormente, las enfermeras, efectivamente, pues eran las que cuidaban a los enfermos en las guerras, no había hospitales, evidentemente, pero en sí la enfermería nunca ha tenido un cambio en cuanto a por qué quieren ser enfermeras. Nacieron a partir de ser cuidadoras
y así fue evolucionando. Actualmente, pues la carrera de enfermería tiene nivel profesional, licenciatura y hasta doctorados. Cada vez que se ha evolucionado, ha cambiado mucho. Con conocimientos hay que estudiar, pero el amor al paciente, el amor a la familia, el amor a la sociedad, con más preparación, es evidente que ha habido cambios significativos. Todos recordamos que acabamos de pasar por una pandemia y parte fundamental de la recuperación de todos los que pasamos por un proceso de COVID, que yo creo que todos tuvimos a enfermos de COVID en familia, la enfermera fue fundamental para la recuperación y me atrevo a decir para su salvación. Entonces yo puedo decir que estoy orgullosamente feliz de haber estudiado esa carrera. Agradezco a mis padres que me motivaron, que me apoyaron y a toda la familia. Y platicaba yo con mi hermana el día de ayer que sin enfermeras el sistema de salud se cae. Las enfermeras somos la parte fundamental, un núcleo para la sociedad y para la salud en general, y no nada más a nivel local, sino a nivel mundial. Y yo me reconozco a mí mismo y estoy feliz de haber sido enfermera. Me doy cuenta que, por ejemplo, primera parte, hay muchas especialidades dentro de la enfermería, igual que dentro de la medicina, así como estudian los médicos, especialidades y subespecialidades, dentro de la enfermería hay igual. No es lo mismo que una enfermera trabaje en un psiquiátrico a que trabaje en un centro de otro tipo de especialidades. Igual hay especialidades. A ver, ayúdanos a por lo menos a entender esta parte y por qué se requieren diferentes habilidades dependiendo de lo que se requiera, un traumatismo o un parto o estas cosas. Acuérdate que estás hablando con alguien que no sabe del tema. Para eso estás aquí, para ilustrarnos. Bueno, la profesión de enfermería hay universidades en México, en todos lados. Las enfermeras salimos como licenciadas en enfermería y en las instituciones de salud, pues obviamente llegas como enfermera general. Son directamente las que atienden a los pacientes que están encamados o que tienen alguna enfermedad o alguna cirugía, pero sí hay especialidades como hay enfermeras pediatras, enfermeras quirúrgicas, enfermeras nefrólogas y se derivan a algunas otras como especialidades como enfermeras cardiovasculares, las que entran en las cirugías de corazón abierto. Está muy interesante, o sea, podía aquí yo durar 1 hora hablando del tema y pues mi hermana me va a decir, no, ¿sabes qué? Haz tu programa. Pero no. Pero las enfermeras quirúrgicas ¿Y por qué es importante que haya que haya esas subespecialidades? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque se requiere de una capacitación especial. O sea, ya eres enfermera, pero se requiere una capacitación especial, por ejemplo, para atender a los niños. Los niños tienen patologías diferentes a un anciano, como la enfermera geriátrica. Las enfermeras geriátricas son las que atienden a las personas de la tercera edad. Entonces, las enfermeras instrumentistas son las que entran a los quirófanos. Entonces, las enfermeras con especialidad en psiquiatría están trabajando en los hospitales psiquiátricos. Entonces, por eso se requiere una especialidad diferente a las enfermeras generales. No, sí, lo entiendo, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Porque, a veces se piensa
se tiene como mal entendido de que una enfermera nada más pone inyecciones y cambia sueros y que además puede entrar y que entra y sale, ¿no? Ahí a donde operan y estas cosas y que sus conocimientos son como, digamos, hasta básicos. Pero yo no me quiero imaginar una enfermera o alguien que se diga enfermera y que tenga un simple curso, porque también entiendo eso. Antes era como un oficio, ahora es una licenciatura y subespecialidades, como lo estamos diciendo. Pero al mismo tiempo debemos de saber todos y entender que conforme se hace algunos oficios ya después escalan, se hace una formación académica por las necesidades que hay, ¿no? Del apoyo al médico, a los médicos y la capacitación, el conocimiento y las habilidades que se tienen que desarrollar. Ya no es un oficio, es una profesión. Y después, entre más capacitadas estén las enfermeras, van a facilitar tanto la labor del médico, incluso la recuperación del paciente. Yo no ni siquiera pienso a veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Imagínate tú hablarle un médico a una enfermera o a un asistente en otra profesión, hablarle de algo que el otro no entienda. Es un médico, una enfermera tiene que entender de lo que está hablando el médico. ¿Y cómo lo va a entender si no está capacitada? Por eso se tiene que capacitar, ¿verdad? Y hay algo que tú hayas visto en toda tu carrera. ¿Cuántos años tienes en esto? A ver, vamos a irle haciendo. Digo, no te quiero poner en evidencia, pero es que empezó muy chiquita, estaba en el kinder, empezó a ser enfermera. A ver, ¿cuántos años tienes en esto y cómo empezaste? Háblame de tus vagas pasiones. Bueno, en sí, efectivamente, yo desde pequeña quise estudiar enfermería. Siempre fue algo que me inspiraba por ayudar a las personas, por ser empática ante las enfermedades y siempre fue muy inquieta. Trabajé para una institución 30 años, trabajé en las empresas también, pero retomando lo que me dice la doctora, sí, efectivamente la sociedad tiene desconocimiento de todo el estudio, el esfuerzo, la dedicación, las prácticas. Las enfermeras actualmente están científicamente comprobado que hacen investigación, hay doctorados, bueno, que yo les podría decir 1000 cosas en relación a la enfermería, pero a mí siempre me apasionó, siempre me gustó mi trabajo. Yo para tener diferentes niveles, rangos, me tuve que preparar y estudiar. Aparte de ser licenciada, pues estudié administración de hospitales, enfermera quirúrgica y pues otros cursos que me permitieron pues insertarme en la capacitación, en la organización de los hospitales. O sea, hay que esforzarse, pero lo moral, lo ético y el fin y el amor a los pacientes siempre ha sido el mismo. Yo les reitero, felizmente orgullosa de mi profesión y sí, no termina uno jamás, porque enfermera pues vamos a ser siempre. Pero, por ejemplo, en tu caso, así como nos platicas que hay muchas especialidades, ¿tú qué tuviste que estudiar? O sea, ¿qué tuviste que estudiar? ¿Tienes alguna especialidad? ¿Te entrenaste para algo específico, para entrar a ciertas operaciones o no sé? ¿Te entrenaste para algo? ¿Estudiaste algo? ¿Tienes algunas especialidades que nos puedas presumir?
porque también entiendo que hay una parte así como, no es suficiente, cuidado aquí, acuérdense que todos tenemos que ser multidisciplinarios, dicen un médico, ay, ¿para qué quiero saber de leyes? ¿Sabes qué tienes que saber? Me dicen, ahora que ando en el Twitter ahí yo en acción, ay, una doctora en calidad de vida, ¿qué rayos anda opinando de política? Ay, no, tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? La sociedad nos necesita. A mí si me ponen en cualquier puesto, hay gente que no sabe ni qué quiere decir, hazme una factura. Va la chiquilla del que te atiende, ¿qué dice la señora que una factura? ¿Qué es eso? Pues no, tenemos que saber que es una factura, que es un documento. Y cuando hablas de enfermería, sé que hay muchas subespecialidades, como habíamos dicho, pero también tienen que ver como que con la administración, porque pues, llegan todas las cosas a tus manos y qué se hace con esto, hay que llenar registros, saber de documentos, saber hasta de la ley dentro de las instituciones. ¿Tú qué has tenido que estudiar a lo largo de tu carrera? A ver, cuéntanos. Efectivamente, en las enfermeras tenemos que estar primeramente capacitadas en la psicología. ¿Por qué? Porque tenemos que ser empáticas con el enfermo. Dentro de la psicología, pues hay muchas ramas, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar a un adulto mayor que a un infante, ¿verdad? O una mujer embarazada, sin perder el enfoque de la sensibilidad. Todos los pacientes son vulnerables. ¿Por qué? Porque está en peligro su salud. A veces no tenemos la conciencia de ser empáticos con un enfermo. Algunas personas hasta se burlan de que, ay, que está exagerado, no pasa nada. No. La salud, me atrevo a decir que es lo más preciado de la humanidad. Sin salud no haces nada, aunque tengas mucho dinero. Por delante es la salud, física y mental, por supuesto, ¿verdad? Entonces todo va de la mano. Bueno, contestando a la pregunta, yo me especialicé en enfermería quirúrgica. Cuando terminé la licenciatura, me titulo como licenciada en ginecobstetricia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo las habilidades, los conocimientos para tratar todo el proceso de las mujeres embarazadas hasta tener su bebé y los cuidados posquirúrgicos. ¿Qué significan posquirúrgicos? Después de que han sido intervenidas. También, obvio, tengo la habilidad y la capacidad de ser enfermera partera, pero ahora con bases científicas. Ya no es como antes, que nada más se decían enfermeras parteras, no, ahora se dice enfermeras en ginecobstetricia. Después me especialicé en enfermería quirúrgica. ¿Quién son las enfermeras quirúrgicas? Las que instrumentan, se llama instrumentación quirúrgica, que la que está a un lado de un cirujano, puede ser un cirujano general, un ginecólogo, un pediatra, y la enfermera quirúrgica tiene que saber todo el instrumental en base al proceso quirúrgico. O sea, no es lo mismo operar un apéndice, a una safenectomía. ¿Qué son esos términos? Bueno, un apéndice, pues porque hay una extracción del apéndice, ¿verdad? Vamos a entrar en tanto detalle para no gastar también el tiempo, pero trato de ejemplificar. Bueno. Yo ni siquiera sé algunas de esas palabras, en mi vida las había escuchado y si las leo, yo creo que las leo mal. También entiendo yo que obviamente la parte más robusta de esta profesión, la más robusta, por un lado está en las mujeres. ¿Tú por qué crees que sea? Y también la parte más robusta de esta profesión, de estas mujeres, está en los centros de salud pública. ¿Por qué serán esas dos cosas?
Como vimos al inicio del programa, la profesión de enfermería era en aquel tiempo y en la actualidad de mujeres. Todos sabemos que orgullosamente mujeres tenemos cierta sensibilidad en cuanto a nuestra personalidad como mujeres, somos más sensitivas. Aunque actualmente hay varones que estudian enfermería y son muy buenos también, pero nosotros tenemos ciertas características que nos permite tener el mejor cuidado. Eso desde mi punto de vista. Claro que, como les reitero, hay varones que estudian enfermería y son muy buenos jefes de enfermeros a nivel institucional. Las diferencias: la mayoría de las enfermeras queremos entrar a una institución para tener mejores prestaciones. Claro que como todas las personas que estudiamos una carrera y nos esforzamos durante tanto tiempo, pues también tenemos que ver la parte económica. Las instituciones de salud te permiten tener mejor prestaciones como antigüedad, vacaciones, la parte económica y algo muy fundamental, que eso la verdad reconozco dentro de las instituciones aquí en México, te permiten escalar. ¿Qué quiere decir eso? Seguir estudiando, tener un mejor puesto y obvio tener mejor ingreso económico. Y tuve la fortuna, porque las leyes cambian y las legislaciones cambian aquí en nuestro país, de haberme jubilado joven en la ley anterior. Entonces, la mayoría de la gente es difícil entrar a las instituciones porque sus contratos colectivos de trabajo tienen como reglamentación ingresar por los familiares o para que les den una propuesta de trabajo es complejo. Pero sin embargo no es de que ya no quiera estudiar porque no voy a entrar a una institución. En salubridad, entre más preparadas estén las enfermeras, tienen mejor campo de trabajo y son más reconocidas. Pues sí, y además así debe de ser, creo yo, debería de ser a lo mejor copiado en las instituciones privadas, incluso cuando digo copiado no es plagiado, ahorita que está tan de moda el tema del plagio. O sea, seguir estos modelos que sí han funcionado en las instituciones privadas, pero mejorado, quitando las malas prácticas, porque me imagino que hay mucho que mejorar y mucho que perfeccionar, pero el modelo del Seguro Social mexicano, yo estoy hablando del Seguro Social, porque es el ejemplo, que habría que presumirlo, desde su inauguración para velar por la salud de todos los mexicanos, no antes que el centro de salud, antes que todas las instituciones que han intentado funcionar, que hasta hoy no se ha logrado. Creo que es un modelo perfectible, pero a nivel mundial, que es un ejemplo perfectible, que tiene que evolucionar, que tiene que mejorar, y qué mejor que con la profesionalización de la gente que trabaja ahí, Yo me recuerdo que mi papá, pues él tenía seguro, toda la vida tuvo seguro y hasta la fecha, bueno, él ya está jubiladísimo. Bueno, de una parte del trabajo, ¿no? Él sigue trabajando por su cuenta. Les digo que él todavía va que al cerro, a la montaña, al tractor, todas esas historias. Pero, ¿cómo se llama? Él ya le siguen dando atención en el Seguro Social, todas estas cosas. Pero yo me acuerdo que toda la vida que trabajó, porque era obligatoriedad o es obligatorio de las empresas que te den esta prestación de Seguro Social, híjole, si no hubiese sido por el Seguro Social, ni estaríamos vivas, ni tampoco estaríamos cuerdas. ¿Sabes? Que nos llevaban, te daban tus vitaminas, a mi mamá, a pesar de que, o aparte, o independientemente de que nos amamantaba,
le daban una dotación de leche conforme ibas creciendo, te llevaban todos tus registros perfectamente. Sé que ya no voy al seguro y no me doy cuenta si sucede, pero veo algunas fallitas por ahí. Había más cercanía, quizás porque éramos menos, porque no tenías que hacer esas citas que te las daban de aquí a 3 años, y ahí en el lapso, pues, si te morías, ya te fuiste. Había como otra intención, a veces se me hacía más auténtica, había muchísimos programas de estas vacunas, porque había más resistencia a las vacunas, no solo a las del COVID como ahorita, a todo tipo de vacunas. Si entrabas a la escuela, lo primero que te pedían era tu cartilla de vacunación completa. Iban y las identificábamos. Ahorita se me acaba de acordar otro tema, no me quiero hacer bolas. Iban a las escuelas a vacunarte. Esos programas los extraño. Tocaban a la puerta. La enfermera era como una bendición, pero los chiquillos corrían a esconderse y tu mamá, no, te tienes que vacunar. Después de la vacunada te daban un dulce como un premio. También ahorita, a ver qué me comentas de esto. Y también las identificábamos como con esos uniformes, pues cuando andaban en campaña, no cuando andaban a lo mejor en los camiones, autobuses, no lo sé cómo se manejaría esto, y por qué cuando estaba la pandemia, las que rechazaban como si fueran las enemigas. A ver, platícanos algo de todo esto que te acabo de mis experiencias con las enfermeras y todo este sistema de salud. Bueno, primero vamos porque son muchos puntos, pero lo primero que puedo comentar que el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que yo pertenezco desde muchos años, es el mejor sistema a nivel mundial y programas siguen siendo los mismos. Desafortunadamente, y todos los que vivimos en México sabemos que hemos estado viviendo por situaciones políticas padeciendo diferentes. Entonces es una institución de gobierno y evidentemente tiene que tener prestaciones, un techo presupuestal, y todos nos ha tocado de algún familiar o vivir las carencias de la atención médica. Pero bueno, no queremos ahondar en ese tema porque pues cada quien tiene su experiencia. Hay gente que pues le ha ido muy bien, hay gente que le ha ido más o menos bien, hay gente que le ha ido mal, pero es una realidad que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Todo depende de la política, de los techos presupuestales, de los medicamentos y de la demanda, evidentemente, dentro de la institución. Opinando de lo que vivimos en la pandemia, me quedé reflexiva y en mis tiempos el uniforme era estrictamente para el uso dentro de los hospitales. No quiero hacer juicios de las personas que lo utilizan fuera de las instituciones, pero como en muchas instituciones por ley y está reglamentado que el uniforme es exclusivamente de uso hospitalario. O sea, ¿qué quiere decir? Que la enfermera sale de la institución y pues se tiene que cambiar. De hecho, se recomienda hasta que uno se tiene que bañar porque en los hospitales hay regaderas para evitar precisamente llevarte los bichos pues a tu casa o con tus hijos o con tus padres o con tu esposo, pues en general. Entonces, cuando pasó lo de que le echaran cloro a los enfermeros en los camiones, la gente tenía miedo, caíamos en una fobia colectiva y pensábamos pues como que veías al virus que iba ahí en el hospital y tenías miedo de contagiarte. Entonces todavía pues hay muchos estudios en la actualidad, no hemos acabado con el tema del COVID, ¿ya? Digo hemos porque pues yo me siento parte de, entonces habrá investigaciones y pues
que nos ilustren sobre todo ese tipo de cosas. Pero el uniforme, contractualmente y científicamente, como en muchas instituciones donde preparan alimentos, donde preparan medicamentos, se tiene que utilizar exclusivamente dentro de las instituciones. Sí, o sea, tiene toda la lógica del mundo, independientemente de que haya reglamentos y políticas dentro de las instituciones. ¿Cómo vas si estás en contacto con enfermedades, bacterias, virus, etcétera, y más en ese momento, ¿no? Con tanto desconocimiento, ¿cómo es que cómo te vas a llevarlo a los demás, a tu casa y estas cosas? O sea, tiene pues, cierta lógica, es entendible. Y, por ejemplo, cuando yo hablaba de estas señoritas que te tocaban la puerta, que iban a vacunarte, era para que las identificaras, pero ellas estaban exclusivamente para ir a vacunar, las identificaras con ese uniforme, el blanco, cositas así, que el chalequito de un color X, pero no estaban dentro del hospital, no tenían ese contacto, ellas estaban para ser identificadas como las enfermeras que iban a las escuelas, tocaban en tu casa, etcétera. Ahí se debe de entender. Gracias por ilustrarnos con todo esto. Yo había estado leyendo algunas cosas y entiendo como todo. Todas este oficio que ha terminado siendo una profesión tan elemental y que requiere tanto de todo, porque no me dijiste bien cómo es que tú llegas, por ejemplo, a ocupar no me dijiste bien y yo tampoco te lo pregunté bien, ¿cómo es que tú llegas a ocupar una jefatura? ¿Qué tanto tienes que saber? Y tienes que saber de administración y estudiar alguito por ahí o algote. A ver, cuéntame. Bueno, dentro de las instituciones hay algo que se llama escalafón. Entonces, como les comentaba, hay una categoría que es la auxiliar de enfermería y enfermera general cuando tienes un título. Después tienes que pasar como enfermera especialista. ¿Se acuerdan que hablábamos de las enfermeras instrumentistas? Después tienes que estudiar una especialidad que se llama administración de hospitales y es cuando puedes ser jefe de piso dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cada institución tiene su contrato colectivo de trabajo. No quiere decir que sea el mismo para el ISSSTE, para salubridad o para el Seguro Social. Después eres jefe de piso. ¿Qué significa ser jefe de piso? Ser responsable del piso de ginecología o de quirófano. Pero hay algo que se llaman plazas de confianza, que es cuando puedes ocupar un puesto a nivel jefatura, pero esas son de concurso. ¿Qué significa? Pues la boletinan y tú con todo lo que has estudiado, la experiencia que tienes, te piden cierto perfil o reglamento, ¿verdad? Entonces, pues fui muy afortunada y duré 5 años ocupando ese puesto y pues tuve la fortuna, la dicha y la bendición, la verdad, de haberme jubilado con esa categoría. Pues sí, evidentemente con un buen salario, ¿verdad? Ay, jole, así como debe de ser. Fíjate que ahorita que mencionas eso y que a la gente le da el algo, así cuando hablas de un buen salario, de aspirar a ser mejor. Híjole, yo les voy a decir algo que para mí es, piénsenlo y verán. Piénsenlo, por favor, respiren, porque ahí les va lo que les voy a decir. En cualquier país, y bueno, en cualquier país, estoy exagerando porque casi todos los demás no me importan tanto como mi país. En nuestro país, para ser más concreta, más exacta, lo más considerado, lo más consciente, los más acogidos deben de ser las instituciones de salud, los médicos, las enfermeras, todos los que trabajan en una institución de salud
Si a un país debe tener consentidos a alguien, es a los de las instituciones de salud y a los de la educación, a los maestros, y cuando digo maestros, ni siquiera los maestros, a los que trabajan dentro de la educación, a los administrativos. ¿Por qué? Son la base, Leticia. O sea, si tenemos salud y educación, no nos tienen que acarrear, ni nos tienen que mantener, ni nos tienen que regalar. Un médico tiene derecho. Es que es una friega. Un médico, lidiar con tanto paciente, con tanta enfermedad, es una responsabilidad tan grande porque son vidas humanas. Entonces, todos los médicos tienen derecho a tener un salario justo, honroso, bueno, que les permita dedicarse a sus pacientes y no estar pensando en que no tienen dinero para pagar la renta. Necesitan quitarse esos temas y estar seguros que cuando a ellos les toque enfermarse, tienen un centro de salud en donde los van a ser atendidos. Tienen derecho a saber que dieron la vida por los demás y ahora el país los va a retribuir con una buena pensión para que sigan, porque la mayoría siguen trabajando después de pensionados. No se deberían de preocupar por eso. Pareciera que no tienen derecho a descansar nunca en su vida, porque aparte veo que la gente que se dedica a la salud nunca termina. Están jubilados y siguen atendiendo a su familia. Ya no falta. ¿No crees? Desafortunadamente en nuestro país, y yo me atrevo a decir que la profesión de medicina y de enfermería son las más mal pagadas a nivel mundial. Muchos médicos incluso buscan irse a otros países porque a pesar de que tienen que estudiar 5 años en la universidad, el internado, el servicio social y una especialidad, si le hacemos cuenta son 15 años de carrera, a diferencia de una ingeniería. Los médicos son los más sacrificados, los más estudiados. Las enfermeras también para llegar a un buen puesto tienen que estudiar. Entonces en México son muy mal pagados los médicos y las enfermeras, y coincido que deberían de tener buenas prestaciones. De hecho, pues ya no hay jubilaciones, entonces actualmente hay carencia del área médica dentro de las instituciones y por ende, pues la sociedad está sufriendo todo este tipo de situación. Y regresamos al tema político. A veces hay presupuestos para otras actividades que no son tan elementales como el tema de la salud y de la educación, efectivamente. Pero habría que como sociedad, pues abrir las voces y opinar. Ahorita las benditas redes sociales nos permiten, soy irónica, perdón, pero yo soy muy participativa, entonces hay que participar como sociedad, ¿verdad? Y pues no tener miedo a decir lo que pensamos. Y si alguien me está escuchando que tenga alguien estudiando enfermería, medicina, sí es cierto, también hay que saber de política. Yo creo que es la única manera de que podemos poner nuestro granito de arena y no dejar que pues nos manden o nos digan qué hacer. Entonces, si hay alguien que me escuche que está estudiando también el magisterio, el tema también que es una profesión, ya hablará en otro programa mi hermana del magisterio, también tan noble, tan bonita. Un país no educado es un país en la pobreza. Entonces, pues si alguien me escucha también que tiene alguien estudiando enfermería, medicina, pues quiero aprovechar
para que le den un reconocimiento, para que la volteen a ver y la amen y le agradezcan. Yo creo que es un buen momento para de verdad dignificar y aplaudir a esa gente que nos ayuda con la salud. Que sin salud, como les decía al inicio del programa, sin salud no somos nadie, nada, no te mueves, no, aunque tengas dinero, aunque estés millonario. ¿Cuántas personas conocemos, verdad? Que pues de todos igual, tienes dinero, pero pues sin salud no es nadie. No, pregúntamelo a mí que he andado toda ronca todos estos días, pero aparte sin dinero, no manches. Sin dinero y sin salud. No, por favor, ya, por favor. Sí, insisto, a mí me gusta ser reiterativa en esto. Mira, nos saldría tan barato si nos consintieran a nuestros médicos, todas las instituciones, que los príncipes quieren una buena pensión. Ay, por favor, dénselas, se lo merecen. Buenas vacaciones, híjole, mándenlos a donde quieran. Todos se lo merecen. Hay que cuidar a nuestros médicos, enfermeras, administrativos, los que trabajan dentro de la salud. Y todos los modelos son perfectibles. Lo más doloroso es que se les vea como los enemigos. Lo más doloroso es que no se les reconozca su estudio. Y me da la impresión de que no se les reconoce porque ellos nunca lo han hecho, porque no han estudiado, porque no saben lo que significa el desvelo, porque no saben lo que significa pasar exámenes y que te digan, estás rechazado, y que reintenten para una especialidad, estás rechazado, y que no se den por vencidos, y que sigan, y que sigan, y que se preocupen a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, que les hablan, ¿qué cree, doctor? ¿Qué le pasó esto? Es una inconsciencia. Y nos sale más barato que hacer proyectos que no tienen ningún provecho para nuestro país. Y nos sale más baratos los maestros educar a nuestros hijos, porque entonces no tendríamos que darles clases de nutrición, ni de economía, ni de administración. No tendríamos que darles clases de dicción, de vocabulario, de lectura, porque estarían educados. Pero si tú quieres manejar como gobierno estas partes de la salud como algo de intereses políticos y estas locuras, debería de estar prohibido. Ahí que no se metan, con eso no se juega. Con la salud de la gente no se juega, ni con la educación. Esos son temas sagrados. Y por eso hoy quise invitar a alguien para que les diga de viva voz, de viva voz. Las cosas no nada más son las que yo digo. También, hablo con conocimiento de causa de lo que veo, leo, escucho y practico. Pero también hay quien es testigo de todo lo que sucede y quien ha actuado a lo largo de su vida directamente en estas instituciones y que hoy les habló con honestidad y la quise traer porque además me siento muy orgullosa y muy bendecida de tenerla en mi familia, porque de algún modo sin ella les digo que ni mis papás estarían vivos quizás. Mis padres más de 80, híjole, y mi papá más de 90 y está al 110%. Mi mamá ha tenido, como todos, sus momentos difíciles de salud. Mi hermana con una devoción. Y yo, pues, con una admiración, porque yo de enfermería no sé nada. Y aparte, no, pues, me siento como sin herramientas para poderle hacer. Te agradezco tanto que estemos aquí, pero antes... ¿hay algo que se me haya escapado, que tú quieras decir? A ver, dilo, por favor, este es tu momento. Bueno, quisiera, la verdad, híjole, que me inviten otra vez. Falta mucho que hablar, hay muchas inquietudes por ahí, hay que comentar, pero el tiempo nos
pues nos come, porque tiene un tiempo el programa, obviamente, pero no quiero dejar a un lado todo lo que acabamos de vivir, que trajeron médicos de otro país, cuando nuestros médicos mexicanos están padeciendo y sufriendo por el sistema. Entonces ahí un mensaje, si alguien me escucha, para que sea sensible al tema de la profesión médica y a la profesión de enfermería. Y ya para terminar, bueno, pues agradecer, la verdad me emociona, y agradecer esas palabras de aliento, de reconocimiento, y pues nos vemos en otro programa, porque pues quedaron muchos temas ahí pendientes. Gracias a todos por escucharnos. ¿Cómo te sentiste en el programa? Y sí, vamos a seguir hablando, porque les digo que habla una autoridad, tiene toda la vida en esto, trabajó muchos años en institución pública, en institución privada, y después me gustaría que fuéramos más atrevidas y que nos dieras unas anécdotas de lo peor y lo mejor que te pasó en toda tu carrera. Y además habla con conocimiento de causa en esto que está ella dirigiendo estas palabras, porque aparte de que su marido es médico, tiene a su hijo estudiando medicina, a pesar de este padecer con este futuro incierto para los médicos en nuestro país. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Ay, no, para mí es una experiencia increíble. Es la primera vez que me invitan a hacer un programa, y durante la evolución del programa, obviamente pues reviví toda esa adrenalina, toda esa emoción, pero les digo, es muy largo, es una carrera larga, una historia, y para cerrar el programa, evidentemente, les reitero, si tienen una enfermera, aprovechen este programa, por favor, reconózcanla, ámenla y apóyenla en todo su trayecto. Muchísimas gracias. Te agradezco tanto, infinitamente, que te hayas dado el tiempo y la oportunidad, porque tiene todavía muchas cosas que hacer. Y fíjense que yo me quiero despedir con una frase que yo creo que todos van a decir que sí, porque los conozco y los escucho. Ser enfermera es hacer lo que nadie más quiere hacer, de una manera que nadie más lo puede hacer, y en cualquier circunstancia. Esta frase es de una enfermera de los Estados Unidos, que se llama Rousey Williams, que es también abogada, licenciada en Ciencias de la Enfermería, y que ha hecho infinidad de labor en favor de la profesión. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Cómo Vivir en Plenitud Canal, y por el Spotify, en un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Hasta la próxima. Bye bye.